Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el audio comentario del día de hoy es sobre el capítulo 4, un juego peligroso. Y acá vamos a ver un tema bastante particular que pasa entre Luffy y la flaca. Ya estamos bastante claros en que existe una química que no la pueden esconder, es una cuestión que se les da absolutamente natural y cuando están juntos es, además del coqueteo habitual, es una cosa que podría resultar evidente incluso para terceras personas. Ya, y en esta oportunidad, bueno, nuevamente una junta, ya, curiosamente día viernes, este día donde termina la semana laboral y donde obviamente se, se prevé el fin de semana, digamos que las condiciones son bastante particulares como para que empiecen a pasar cosas. No voy a decir particulares, sino que propicias. Y propicias es una palabra que yo he ocupado muchas veces. De hecho, en una de las revisiones del libro me di cuenta de eso, pero no vamos a hablar de de esa extraña casualidad, porque no es una casualidad, sino que es una palabra que me gusta, pero no importa. Y, y bueno, lo que está pasando acá es que obviamente la comodidad que, que sienten ambos cuando se juntan es evidente, o sea, una cosa que se nota que las risas, la forma en que se miran, la forma en que interactúan. Y acá entra un nuevo elemento, que es el alcohol. Ya después de un par de copas, obviamente las personalidades se relajan. Ya Luffy empieza un poco a juguetear con la flaca en el sentido de las bromas que le lanza y en el fondo cómo empieza a darse esta relación entre estos dos amigos. Y una vez que terminan esta primera instancia de estarse tomando un trago y comiendo unos nachos con guacamole, eh, la flaca reconoce que el, el tequila estaba fuerte. Y claro, como bien dice la historia, los tragos estaban cariñosos. Y ahí este es un tema bien especial porque cuando estás en un local y te sirven los tragos así con cariño, o sea, que en realidad no es puro hielo y un montón de bebida con una salpicadura de pisco, ya no, esto es una piscola bien hecha. Acá no era una piscola porque la flaca no toma piscola. Ya se van a dar cuenta en eso, está en la historia también. ¿Ya? Pero el tema es que obviamente el alcohol sirve como catalizador para que la interacción se haga más cercana. Y suben a conocer un nuevo espacio, un nuevo local, ya donde supuestamente hay varios ambientes. Ya hay un lado donde se ve una especie de salón VIP. Y antes de entrar al local, se sientan afuera. Se sientan en unas escaleras ahí a conversar, a seguir conversando y obviamente a esperar que se les pase un poco la curadera, porque los dos estaban entonados. Y es acá donde la flaca empieza a manifestar esto de acercarse a Luffy, de esconderse en su pecho, de abrazarlo, de tomarlo de la mano. Entonces empezamos a darnos cuenta que esta química tan evidente ya empieza a llegar ya a una manifestación, digamos, física. No es solo que las actitudes revelen que, que esta pareja se lleva muy bien y quizás se lleva demasiado bien.
Entonces, finalmente entran a este local, le piden al garzón, oye, podemos entrar porque el salón está desocupado y en el fondo, ¿no? Por último, te ganáis un par de clientes. Y en la conversación, obviamente ya tratando de buscar un poco, un poco este relax, esta cosa de, de poder compartir, digamos, este espacio que es bastante más íntimo, ya la flaca empieza a manifestar sus preocupaciones respecto a su futuro, porque en el fondo eh, también, también hay cosas que son del diario vivir, podríamos decir, que la preocupan. ¿Ya? Y es aquí donde nos vamos dando cuenta que en el fondo siempre es Luffy quien de alguna manera está preguntándole, tratando de conocer un poco más de qué es lo que pasa con la flaca. La flaca no pregunta tanto, ¿ya? Y sin embargo, Luffy también se mantiene bastante reservado en este sentido. Pero Luffy también busca cumplir un rol de apoyo para la flaca, que ella em, no se sienta sola o no sienta que no se le está poniendo atención. Entonces la flaca le comparte cosas a Luffy y Luffy obviamente busca alguna manera de apoyarla dentro de obviamente las limitaciones propias de este tema. O sea, tampoco es que vaya a estar ahí siempre, pero una palabra de aliento cuando te sentís un poco desamparado, un poco complicado, siempre te sirve. Entonces, em, digamos que este tema de comentar las dificultades a las que te enfrentas en el día a día o las cosas que te pueden estar agobiando y eso de sentir un poco este pesar que de alguna manera tu amigo, tu partner, tu compañero o quien sea que está al lado tuyo busca de alguna manera tranquilizar o entregar un poquito de tranquilidad, aunque sea con las palabras, buscando decir, oye, tú eres una persona súper capaz, súper independiente, que en el fondo puede enfrentarse a todas estas dificultades. O sea, no te puedo garantizar que todo va a salir bien, pero tienes todas las herramientas para que te vaya bien. Y esto hace que la flaca en el fondo se dé cuenta, oye, este es un amigo. Y le da un beso en la mejilla a Luffy y Luffy obviamente en su complicación propia de este tema, porque desde un principio y en los capítulos anteriores nos dimos cuenta que Luffy se complica con la flaca, porque la flaca le genera cosas. Entonces es como, wow, ¿qué onda? ¿Por qué pasó esto? Y ella le dice porque, en el fondo, gracias por ser mi amigo, por estar ahí para apoyarme. Y en medio de esta conversación, prácticamente sin darse cuenta, se toman de las manos y la flaca se apoya en el pecho de Luffy, se recuesta. Y cuando esto sucede, digamos, entran en un espacio de intimidad, una cosa que se vuelve íntima y no en el sentido sexual. ¿Ya? Vamos a eliminar este tema, sino que en una intimidad física, una cosa de abrazo, de entrelazar los dedos, de cercanía física, que no es, no es tan habitual en personas que son solamente amigos. Ya, y esto yo lo hablo desde mi experiencia personal. Ya no es que yo me esté abrazando con todas mis amigas, o sea, una cosa, no, yo puedo sentir mucho cariño por mis amigas, pero te das cuenta que digamos, un abrazo a veces es mucho más que un abrazo. No, no, no le vamos a restar la inocencia intrínseca de abrazar a alguien,
pero sí este tema de cercanía, que alguien se te apoye encima, ¿cachai? Ya en el fondo un espacio de regaloneo. Y uno no regalonea con todo el mundo. Ya nuestros padres nos regaloneaban y puede que nos sigan regaloneando. O sea, weón, con mi vieja de repente, weón, me toma de la mano, ¿cachai? Me abraza, porque es una cosa de familia. Pero entre amigos es diferente, es absolutamente diferente. Entonces, acá es donde Luffy se enfrenta a una especie de disyuntiva interna entre dos cosas y realmente sería casi absurdo que él se rechazara este espacio de regaloneo con la flaca, sino que más bien eh, vos dale, ¿cachai? O sea, bueno, disfruta, aprovecha, aprovecha, pero pórtate bien, o sea, tampoco podéis ser tan lanzado como para decir, oye, ya estamos regaloneando y me voy a aprovechar de las circunstancias. No, pero sí se genera este, ¿cómo decirlo? Eh, el vínculo se fortalece de alguna manera. Ya un vínculo de amistad que empieza a ser un poco más que amistad y se empieza a notar que empieza a ser un poco más que amistad. Y acá sale una pregunta con la que cierra la flaca y con la que se cierra el capítulo, que finalmente si esto los hace infieles. ¿Ya? Y claro, son dos personas que tienen sus vidas armadas. Ya, Luffy está casado con la gorda, la flaca con el Wataka, tiene 3 críos. Entonces, esto los hace infieles. ¿Ya? Y es un tema. Y si entramos en la definición de infidelidad, en realidad es más fácil definir la infidelidad entendiendo que es fidelidad. Y todo aquello que no es fidelidad viene siendo infidelidad. Y acá estamos en una orilla demasiado delgada, demasiado delgada. Entonces es un juego, y es un juego muy peligroso. ¿Por qué? Porque están en una orilla, y digamos que de acá surge también el título del libro, esa peligrosa orilla, porque van en una peligrosa orilla, están en ese borde, en esa línea roja, que para un lado está lo que viene siendo una amistad, y para otro lado está donde esa amistad se convierte ya en algo más. Y, y digamos que la complicación conceptual detrás de todo esto es que ambos tienen sus familias formadas. Ya ellos siguieron su vida después de terminar la relación. Y en este momento, bueno, perdón, mira, hay una cantidad de perros ladrando. Traté de buscar el espacio donde esto no sucediera, pero bueno, estamos en vivo, esto es un podcast, excelente. Y, ¿cómo se llama? La complicación viene porque ellos ya tienen sus vidas armadas. Ya si ellos fueran un par de jovencitos que está estudiando, que son amigos y que se van dando cuenta que existe esta atracción mutua, ya finalmente que terminen pololeando es casi natural. Pero acá ya estamos hablando de una relación que se forma desde un tema bastante más maduro y para agregarle una capa más de complicación, la flaca y Luffy fueron pololos. Entonces tienen ese tema de sentimientos
que probablemente no cerraron de buena manera. Y es como esa sensación de tengo algo pendiente. Entonces, es, es lo que empieza a definir este juego peligroso bajo el cual se desarrolla la historia. Y no me extrañaría que más de alguno de los oyentes se haya enfrentado a algo similar. No voy a decir que ahora o sea, si tienen sus familias armadas y tienen un amigo o una amiga con la que en realidad sienten esta conexión que podrían decir va más allá de la amistad, ya no necesariamente de esa manera, sino que imagínense cuando eran jóvenes, y probablemente muchos sigan siendo jóvenes, en los que se dieron cuenta que tenían esta magia con un amigo o una amiga, ¿ya? Y se dieron cuenta que en el fondo, oye, ¿sabéis que en realidad nuestra amistad está mutando, se está convirtiendo en algo que es bastante distinto? Y finalmente terminan en una relación con esta persona, ya sea pololeo, noviazgo, andantes, amigos con ventaja, etcétera. Entonces es el tema acá con este juego peligroso que poco a poco empiezan a jugar este par de personajes. Y bueno, eso ha sido el comentario del capítulo 4, un juego peligroso. Como siempre, los dejo invitados a seguir escuchando el podcast y seguir escuchando este libro en este modo de lectura acompañada. Agradezco a todos los pocos que sé que están escuchando, ya, al menos al momento de estar grabando este audio comentario. Pero eso, eso. Nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo audio comentario. Y gracias. Chau.